Pastoreando en la iglesia La Palabra Viva, amén. Así que reciban un cordial saludo también, y para los que conocen al pastor Sergio Solórzano también les mandan un cordial saludo a todos, amén. Así que reciban sus saludos y espero que ustedes también le manden saludos, amén. Gloria a Dios. Es un gran privilegio, hermanos, poder meditar en la palabra del Señor. Le doy las gracias primeramente a Dios por la oportunidad. Primero porque nos concedió poder venir a este lugar. Y ahora, hermanos, de poder meditar en su palabra es lo más maravilloso que puede pasar en nuestras vidas. Y le doy las gracias al pastor Miguel. Usted es un buen pastor. La verdad que ha sido un gran amigo para mí. Ha sido de gran bendición para mi vida. Y lo que les digo, hermanos, es que lo apoyen. Que siempre, hermanos, cuando Él tenga un plan, no duden en apoyarlo. Porque el Señor, hermanos, ha puesto hombres de los cuales ya hay pocos y ustedes tienen uno, amén. Así que lo tienen que valorar, amén. Así que vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a ir a un libro muy conocido, el libro de Isaías, capítulo número 44. El libro de Isaías, capítulo 44. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. No sé si sus Biblias tienen un separador como este, si se lo puede poner. Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Y vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo número 8. Gloria a Dios. El versículo que leemos del libro de Romanos capítulo 8 es el versículo 35, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 44. El versículo que leemos es el versículo 3, y dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder meditar en tu maravillosa palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú el que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos. Que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Toma el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestras vidas, Señor. Y que podamos salir de este lugar renovados. Que podamos salir de este lugar restaurados, Señor. Si alguno, Señor, está enfermo en medio nuestro, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda situación, Señor, lo que estén atravesando, tú lo conoces. En esta hora, Señor, te pedimos por tu gran misericordia que seas tú, Señor, el que te glorifiques a través de nuestra vida, Señor. Usa mi vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a meditar en estos versículos de la palabra del Señor que hemos leído. Y quisiéramos hablar sobre cómo mantenernos
de pie en medio de las pruebas y poder seguir adelante. Poder seguir, hermanos, caminando. Saben, hermanos, de que, como usted bien lo sabe, es imposible que no haya pruebas. Es imposible que no haya situaciones difíciles. Y tenemos que estar conscientes desde que del momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo, no todo ahí terminó. Como muchos dicen de que cuando se llega a los pies de Cristo, como que ahí terminaron los problemas, ahí terminaron las dificultades, de que ya no van a haber situaciones difíciles. Déjenme decirle que si alguna vez nos han dicho eso, les han dicho una mentira. Porque siempre van a haber pruebas, siempre van a haber luchas. Pero déjenme decirle algo de que algo que quiero que en esta noche nos llevemos en nuestro corazón es algunos aspectos de los cuales es necesario que nosotros tengamos claros para que así nosotros podamos mantenernos firmes ante cualquiera que sea la situación. Ante la situación, ante la enfermedad, ante el problema, ante las diferentes situaciones que se nos puedan venir a nuestras vidas, de que nosotros podamos mantenernos firmes y fieles a Dios. Aleluya. Hay algo, hermanos, de que nosotros tenemos que tener la plena seguridad, y es que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios soberano, el cual tiene el control de todas las cosas. Entonces, si nosotros tenemos un Dios soberano, el cual para Él dice su palabra que no hay nada imposible, es necesario que nosotros confiemos en Él plenamente. Pero muchas veces, el no tener presente las dificultades, el ignorar en que va a llegar un momento a nuestras vidas que vamos a pasar por una situación difícil, el ignorar eso viene a causar en que llegue el fracaso a nuestras vidas. Y yo creo, hermanos, de que nosotros, si hemos sido llamados por el Señor, no es para que fracasemos, sino que para que un día veamos su gloria. Que un día estemos ante su presencia y digamos, lo hemos logrado. Pero para poder decir que lo hemos logrado, es necesario mantenerse firme. Es necesario mantenerse de pie y soportar toda situación que nos sobrevenga. Pero muchas veces como que ignoramos eso. Muchas veces como que lo que menos pensamos es que si algún día nos vamos a encontrar en una situación difícil. ¿Ha pensado usted que si va a haber problemas, qué actitud va a tomar? Si cuando venga la enfermedad, ¿cuál va a ser su accionar? ¿Será que vamos a poder mantenernos fieles a Dios? ¿Será que vamos a poder mantenernos confiando en Dios? Déjenme decirle, hermanos, de que si nosotros no tenemos esa mentalidad, es necesario que nosotros empecemos a leer más la palabra de Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener un libro que tiene 66 libros. Y dice su palabra que es una carta de Dios escrita para nosotros. En este manual maravilloso que el Señor nos ha dejado, es donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Donde, hermanos, el Señor garantiza en que Él es el que nos va a guardar. Donde el Señor nos garantiza en que Él siempre va a estar con nosotros. Qué lindo, hermanos, es tener un Dios el cual nos asegura algo y lo cumple. Amén. El cual promete algo y no se retracta. El Señor le prometió al pueblo de Israel que un día lo iba a sacar de la esclavitud, y el Señor lo sacó de la esclavitud. No hay nadie más
como el pueblo de Israel, donde se demuestra la gloria, el poder y la majestad de Dios, donde se demuestra la fidelidad de Dios. Ahí es donde nosotros podemos ver que nuestro Dios cumple lo que promete. Esas son las maravillas que nosotros tenemos en Dios, de que Él no nos va a desamparar, de que Él no nos va a dejar. Hoy podemos ver nosotros, si usted ve televisión, podemos ver, hermanos, y es lamentable ver este tipo de noticias cuando sale en el noticiero diciendo que una persona atentó contra sus hijos, que le quitó la vida a sus hijos, o que una persona tomó la decisión de dejarse ir por el puente más alto que hubiera. Yo me pongo a pensar qué estaba pasando por la mente de esa persona. ¿Será que nadie le pudo haber dicho que hay un Dios soberano? Aleluya. ¿Será que no hubo alguien que le pudo haber dicho de que el Señor puede resolver sus problemas? Señor. Y eso es, hermanos, donde nosotros descansamos. Amén. En la fidelidad de Dios. Porque sabemos que ante cualquier situación el Señor es fiel. Aleluya. Que ante cualquier cosa que se mueva alrededor de nosotros, sabemos nosotros que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Se me viene a la memoria la historia de aquel joven soñador, José. ¿Ustedes han escuchado la historia de José el soñador? José, el tener sueños, tuvo 2 sueños y eso le causó el desprecio, en que lo vinieran a despreciar, en que vinieran a sus propios hermanos a sentir rencor hacia él, a sentir envidia hacia él. Y estos hermanos que él tenía habían decidido descartarlo, habían decidido eliminarlo, habían decidido hacerlo para un lado, pero al final tomaron la decisión de venderlo. Y así fue como José llegó a Egipto y terminó comprado por uno de los jefes, de los cuales era el jefe de la guardia real. Y ese hombre se llamaba Potifar. Pero realmente yo me pregunto, ¿qué era lo que este hombre tenía? ¿Qué era lo que este joven tenía? Déjenme decirle que tenía al Dios de la gloria en su corazón. Porque a pesar de que fue vendido, al final de todo nosotros podemos notar que el Señor siempre estuvo con él. Cuando él fue comprado por Potifar, dice que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Pero ¿qué era lo que tenía ese joven? Tenía integridad hacia Dios. Entonces, algo que a nosotros nos va a poder mantenernos firmes ante toda situación va a ser que nosotros mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Aleluya. Que pase lo que pase, que nosotros decidamos antes de deshonrar a Dios, que nuestra decisión sea agradar al Dios que nos ha dado la vida. Pero si nosotros en un debido momento se nos cruza por la mente y terminamos fracasando en no cuidar nuestra integridad ante Dios, ahí es donde va a empezar a venir el fracaso. Déjenme decirle que nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Amén. Nuestro Dios es santo. Amén. Dice que es 3 veces santo. Amén. Entonces quiere decir que Dios en su santidad no puede tener relación con alguien que esté en pecado. El Señor no se va a poder glorificar
en medio del torbellino en el que se encontraba, de la situación en la que se encontraba, vino una prueba personal hacia él. Y ahí es donde nosotros vamos a ser probados como por fuego. Sí, Señor. ¿Por qué razón? Cuando él estaba en su casa, cuando estaba en la casa de Potifar y era el mayordomo, él era el que se encargaba de todo. Pero de repente, la señora de la casa se quedó sola. Al quedarse sola, empezó a ver a este joven guapo. Déjenme decirle a ustedes que la presencia de Dios a ustedes los hace guapos. Amén. Entonces no se crea guapo. Porque sin la presencia de Dios, da miedo. Pero la presencia del Señor es la que nos embellece a nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La presencia de Dios hace maravillas en nosotros. Entonces esta mujer empezó a ver a José y empezó a insinuársele a José y empezó a ponerse aquellos vestiditos cortos y empezó a arreglarse, empezó a ponerse bonita, porque esta mujer sabía lo que quería. Entonces ahí fue donde llegó la prueba de fuego. Si José hubiese cedido ante esa tentación, el final de la historia de José no hubiese sido lo mismo. Porque el enemigo va a querer estropear los planes que Dios tiene para con nosotros. El enemigo dice que viene como león rugiente y anda buscando, dice, a quién devorar. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, porque el Señor tiene planes grandes con cada uno de ustedes. El Señor quiere hacer maravillas con ustedes. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando venga la prueba, cuando estemos ante la prueba? Es fácil cuando no hay pruebas decir yo las voy a pasar. Es fácil cuando todo está bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos alguna cuenta en el banco, cuando tenemos todas las cosas accesibles y no nos hace falta nada. Es fácil decir, no, es que yo honro a Dios. Y muchas veces tal vez hasta nos podemos reír de alguien más y decir, pero este no honra a Dios, ¿qué le pasa? Pero saben que es fácil cuando todo está bien. Pero la pregunta es, ¿nos hemos preparado nosotros para que cuando ese día de prueba, cuando seamos probados? Y déjenme decirle que la prueba para José no fue tan solo una vez. Si usted ha leído la Biblia, y hoy lo demostraron que son lectores de la Biblia. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes podrán tener en claro de que la palabra de Dios dice que día tras día, esta mujer se le insinuaba. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes si se le van los ojos? Con una escoba que vean cruzar. Se van los ojos como que hasta choca con el maderón. Porque eso es lo que el enemigo quiere causar. Y no solo los hombres. Porque las mujeres se ríen, pero también se les van los ojos. Aunque digan que no. Se les van los ojos y le meten clutch, le meten acelerador. Y por eso es que muchos accidentes en las calles, no estoy discriminando. Pero la situación es de que nosotros tenemos que tener bien en claro de que la prueba no va a ser por un instante, sino que nuestra lucha, ¿saben cuándo va a terminar nuestra lucha? Y vamos a tener que nosotros dejar de seguir, hermanos, luchando contra toda situación.
el día que Cristo Jesús venga en gloria, entonces terminará todo. Mientras tanto, es necesario que usted se apriete el cinturón y esté dispuesto a pararse firme. Porque si el enemigo ya vino, déjenme decirle que ese animal no se cansa. Nosotros nos levantamos en la mañana, todo bien, trabajamos bien, llegamos a las 6 de la tarde bien, y cuando el culto está terminando, ya más de algunos están durmiendo, porque se cansa, porque este cuerpo se cansa. Pero déjenme decirle que este Satán, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Ese es incansable. Ese siempre está maquinando, está pensando, a este le metí la pata por acá, a este traté de tropezarlo por acá, y como no pude por acá, va a intentar por otro lado. Pero lo que tenemos en claro, que hermanos, que Él va a regresar. Eso es lo que no se nos tiene que olvidar, de que ese animal no se cansa. Pero así como vemos que Él es perseverante, nuestra perseverancia ante el Dios de la gloria tiene que ser mayor. Nuestra fidelidad ante Dios tiene que ser mayor. Es necesario que nosotros nos preparemos. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Con oración? Es necesario que haya oración. Es necesario que haya ayuno. Es necesario que haya vigilia. Es necesario que haya lectura de la palabra del Señor. En un debido momento dice que Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando Cristo Jesús fue probado, ¿qué fue lo que Él usó? La palabra. La palabra. ¿Y dónde la tenía Él? En la mente la tenía. Nosotros nos cuesta hasta leerla, viéndola. Pero no, Él la tenía bien en claro. Él tenía en claro de que al único que Él tenía que honrar era el Dios de la gloria. Y por eso es que hoy nosotros tenemos el privilegio de decir que somos salvos en Cristo Jesús. Y no lo tuvimos que hacer nosotros, sino que lo hizo Él. Qué maravilloso es eso. Gloria a Dios. Ese es el regalo más maravilloso, no tener que hacer nada por algo tan grande. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, pelea, le dice, la batalla de la fe. Le dice, echa mano, le dice, de la vida eterna. Cuando venga la prueba, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Que aunque vamos, hermanos, a sufrir, aunque vamos a pasar por situaciones difíciles, pero nos espera un galardón. Y que son más mejores las cosas que Dios ofrece que cualquier lujo, que cualquier cosa, que cualquier situación que este mundo nos pueda ofrecer. Son mejores las maravillas del Dios de la gloria. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho que mejor que lo que hay en este mundo, hermano. Gloria a Dios. José, tras tanta prueba, tras tanta lucha, vio la bendición de Dios. Dios pudo seguir obrando en él. Pero ¿qué tuvo que hacer José? Mantenerse íntegro. Mantenerse parado fiel ante Dios. Esa mujer le pudo haber dicho, oh maricón, le pudo haber dicho, ¿qué me importa a mí? ¿Qué importa que nos llamen a como nos llamen? Lo más importante es agradar a nuestro Dios. Honrarlo. Y al honrarlo es lo que nos va a ayudar a que nosotros nos mantengamos firmes. Y para que así el Señor cumpla su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Pero tenemos que pasar por ese punto.
punto. Tenemos que pasar por ese momento de la prueba. Pero ¿cuántos la van a pasar? ¿Será que usted está preparado? ¿Será que estamos preparados? La Biblia allá en el libro de Job menciona que cuando dice que los hijos de Dios se presentaban ante la presencia de Dios, y también se presentó Satanás, el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi hijo Job? ¿Qué le dijo? Que es, que me honra, que me glorifica. ¿Has considerado a Job, que no hay otro como él sobre la faz de la tierra? ¿Habrá otro como usted? ¿Cómo se considera? ¿Será que si tuviéramos que ser nombrados por Dios, cómo nos nombraría a nosotros? ¿Será que podría él tener esas expresiones que tuvo como las tuvo de Job? Aleluya. Que dijo: no hay otro hombre como Job sobre la tierra. Pero aquel es cizañoso. Entonces, claro, ¿cómo no te va a hacer bien si mira cómo lo tenés? ¿Qué le hace falta a Job? Lo tiene todo. De todo lo que a nosotros nos hace falta, a Job le sobraba. Absolutamente todo. Él tenía terrenos, tenía ganados, tenía ovejas, tenía siervos, tenía criados, tenía criadas, tenía hijos, tenía esposa, tenía casa, lo tenía todo. No le hacía falta nada. Entonces el enemigo, como es cizañoso, usted tal vez no piense en cuáles son sus artimañas, pero él ahorita mismo está pensando cómo lo va a esperar cuando usted salga de esa puerta. Él ya tiene bien claro. Usted: no, pero es que hay tantos aquí, tantos hermanos acá que no ni ha de pensar en mí. Si no es cristiano, pues no va a pensar en usted. Pero si usted ha sido comprado, ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, déjenme decirle que ese animal lo va a estar esperando afuera. Entonces le dice Satanás a Dios: ¿cómo él no te va a hacer bien? ¿Cómo no se va a mantener íntegro a ti? Si tú le tienes todo. Y le dice: quítaselo a ver si va a seguir siendo tan íntegro como lo es ahora. Le dice el Señor: aquí es donde nosotros tenemos que ver las maravillas de Dios. Aleluya, Señor. Que el enemigo va a llegar hasta donde Dios lo permita. El enemigo no va a hacer absolutamente nada que no sea autorizado por Dios. Le dice el Señor: ve, quítale todos sus bienes, pero a él no me lo podés tocar. Y ese tuvo que hacer exactamente lo que Dios le dijo. Vino y le empezó a quitar todo. Empezó a quitar todo, empezó a desbaratar todo, empezó, hermanos, a hacer absolutamente todo lo que Job tenía, lo empezó, hermanos, a exterminar hasta que lo dejó sin nada. Le quitó absolutamente todo. Venían mensajeros por un lado, venía otro mensajero por acá, venía otro por acá, y aquel ya solo estaba esperando por dónde venía otro. Pero el último, cuando vino el último mensajero y le dijo: un fuerte viento sopló del desierto, tumbó la casa y le cayó sobre tus hijos, y están todos muertos. Aquel agarró sus ropas y se las rompió. Porque déjenme decirle que no vamos a pasar la prueba riendo. No vamos a pasar las pruebas ahí mascando chicle. Van a haber momentos que es necesario que nos vayamos de rodillas ante la presencia de Dios y decirle que nos sostenga, y decirle que nos dé fuerza, y decirle que nos fortalezca, y que su fidelidad nos acompañe.
que había él perdido todo, únicamente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, alabado y bendecido sea su nombre. Le dio la gloria a Dios. Y déjenme decirles de que la situación, yo creo que ya muchos de ustedes lo han leído, pero no lo han visto de un punto de vista en el cual nos da una enseñanza para que nosotros hoy no caigamos fracasados, sino que así como Él dio la gloria de Dios, nosotros veamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nuevamente los hijos de Dios se presentaron, y fue Satanás nuevamente, y se presentó, y nuevamente Dios le dijo: ¿has considerado, amigo, que permití? Tú me tentaste y yo acepté a que le quitara todo, porque tú me provocaste. Le dice él, pero él sigue siendo íntegro ante mí. Y eso es lo más maravilloso, a pesar de todo. Hay enfermedades, pero seguimos glorificando a Dios. Hay problemas, pero seguimos honrando a Dios. Déjenme decirle que la alabanza, la oración no es esta donde estuvimos aquí cantando, levantando las manos, aplaudiendo. ¿Saben cuál es la verdadera alabanza que honra a Dios? Cuando nosotros estamos en medio del torbellino, cuando nosotros estamos en medio de la tribulación, cuando nosotros ya estamos tal vez casi topados en el piso, pero seguimos levantando las manos y seguimos dándole gloria y seguimos dándole honra y seguimos dándole alabanza. Eso es agradable ante la presencia del Señor. Cuando uno se postra ante su presencia y el Señor sabe que nosotros estamos confiando en Él, lo más maravilloso, lo más precioso que nosotros podemos tener, amados, es honrar a Dios. Es, hermanos, guardarnos y proteger nuestra integridad ante Dios. Eso es, hermanos, lo que a nosotros nos da mayor realce. Entonces cuando el Señor nuevamente le dijo a Job: viste que no me traicionó, le dice Satanás, siendo cizañoso, le dice: claro que no se dio y no pasó lo que pensé que iba a pasar, pero le dice: a piel por piel. Cualquier cosa el hombre puede perder, pero si su piel es tocada o lo que él tiene en su cuerpo es tocado, ahí sí lo voy a doblegar. Y le dice el Señor: ve, tócale su hueso, tócale su carne, pero a él la vida presérvasela. Entonces vino Satanás con esa gran furia y le puso una sarna, le puso una enfermedad en que empezaron a salirle llagas. Le empezaron a salir llagas por todo el cuerpo y las llagas le empezaron a dar comezón, y dice que aquel agarraba un tiesto y se rascaba todo el cuerpo con el tiesto, y luego dice que se revolcaba y se echaba las cenizas en todo el cuerpo, porque la ceniza era lo que le ayudaba a no sentir, era como un gusano que le estaba picando, pero como con la ceniza como que ese gusano se quedaba tranquilo y no seguía rumiando. Entonces ahí él podía sentir un poco de paz. Después de haber perdido absolutamente todo, haber perdido la salud. Imagínense, hermanos, perdió absolutamente todo, perdió la salud y ya solo le quedaba lo más querido, le quedaba lo más amado. Y viene aquella mujer con el cariño que le tenía y le dice: aún sigues íntegro a tu Dios. Le dice: maldice a tu Dios
y muere, le dice. Pero aquí son las palabras que a mí me agradan de Job, que le dice: como una mujer fatua has hablado. Como una mujer fatua has hablado. Recibiré los bienes de Dios y no recibiré los males. Él sabía que su dependencia estaba absolutamente en Dios. Aquí está la clave de por qué razón Job pudo mantenerse íntegro a Dios. En el capítulo número 3 de Job dice la palabra de Dios que lo que Job temía, oigan bien esto, que lo que Job temía en su corazón, lo que él tenía temor de que sucediera, le vino, le sucedió. ¿Qué quiere decir con esto? Que un día Job salió de su casa, abrió la puerta y miró a todo su alrededor y miró todo lo que tenía, vio las riquezas, vio los ganados, vio absolutamente todo y se paró y empezó a pensar: si un día yo perdiera las ovejas, los caballos, los camellos, si yo perdiera todos los animales, ¿qué haría yo? Dijo él: seguiría honrando a Dios. Luego dijo: si yo perdiera el dinero, perdiera las riquezas, ¿qué haría yo? Y él dijo: yo seguiría honrando a Dios. Si un día yo perdiera estos hijos que tengo, ¿cuál sería mi actitud? ¿Seguiría yo amando a Dios? ¿Seguiría yo honrando a Dios? Él dijo: sí lo seguiría honrando. Si un día una de las viejas que tengo se me va, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Si la mujer que tiene se le va, ¡ay! Se arranca los pelos y todo y se va llorando y se le agarra de la falda para que no lo deje. Y si tú te cambias de iglesia, yo también, pero no me dejes. Conviértase a Cristo primero. Pórtese ahí con los pantalones bien plantados. Porque aquel pensó y dijo: si esta vieja se me va, ¿qué voy a hacer? ¿Y usted qué va a hacer si el marido se le va con otro? No con otra, con otra. Hoy cómo estamos en ese tiempo, ya no se sabe. Algunos se ven sospechosos. Pero déjeme decir cuál va a ser la actitud si se le va. Él pensó y dijo: si esta mujer me deja, yo seguiría honrando a mi Dios. Entonces, cuando Job recibió todo lo que había pensado, él ya había tomado una determinación. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. Usted ha pensado, ha pasado por su mente que si un día usted es asediado, si un día usted es encarcelado, si un día pierde el carro que tiene, si un día pierde la casa que tiene, ¿cuál va a ser su actitud? Job pensó y dijo: si algún día este cuerpo lo llego a perder, si algún día este cuerpo lo llego a perder, ¿cuál sería mi actitud ante Dios? Él dijo: yo, aunque sea del polvo de la tierra, seguiré alabando a mi Dios. Porque si tengo a mi Dios, lo tengo todo. Cristo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Ahí tiene que estar nuestra seguridad. Ahí nosotros nos tenemos que confiar, nos tenemos que, hermanos, envolver en la misericordia, en el amor, en la bondad de Dios. Que sabemos que si nos quitan todo del mundo, pero nuestro Dios seguirá siendo fiel para con nosotros. De que no importa que se mueva a nuestro alrededor,
de que no importa qué sea lo que pase a nuestro alrededor, Dios es experto en hacer de la nada cosas. Aleluya. De la nada Dios puede hacer. Bendito Dios. De donde no hay, Sí, Señor. el Señor mueve. Amén. De donde no hay. El pueblo de Israel, cuando iba cruzando por el desierto, creyeron ellos que iban a morir. Que ellos iban a morir porque no había agua. Estaban en el desierto. Pero que dice la palabra de Dios: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Quién está diciendo eso? El Dios para el cual no hay nada imposible. Amén. Derramaré aguas en el desierto. En esa confianza nosotros tenemos que vivir. En esa esperanza tenemos que vivir. De que el Señor se va a glorificar. De que el Señor va a obrar. De que el Señor puede donde los doctores dicen que ya no hay esperanza. El Señor dice: sí, lo hay. Porque para nuestro Dios, hermanos, déjenme decirle que no hay nada imposible. Pero es necesario que nosotros pensemos en que las pruebas van a venir. Que pensemos en que las enfermedades van a venir. Cuando un día nos disponemos a iniciar algo, tenemos que tener en la mente en pensar en los pros y los contras. No solo pensar en que vamos a tener victorias, sino que hay que pensar de que van a haber obstáculos y tenemos que tomar una determinación en que esos obstáculos los vamos a vencer. David no miró al gigante. Un pueblo de Israel estaban atemorizados ante el gigante. ¿Por qué no lo atacaban? ¿Por qué no iban y peleaban contra el gigante? Porque estaban atemorizados. Porque miraban el tamaño del enemigo. Nunca mire el tamaño del enemigo. Mire el tamaño de su Dios. Creador de los cielos, de la tierra, de todo. Y dice su palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No hay absolutamente nada, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Cómo es que somos por causa de Cristo? Muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Pero dice, antes de todas estas cosas, dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. A usted nadie lo puede separar del amor de Cristo. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Él, estar siempre en su presencia, y Él es el que nos va a sostener. Él es el que nos va a sustentar. No mire, no voltee su vista hacia lo de afuera. Saben, hermanos, de que al poner la vista en lo de afuera, nos puede pasar lo que sucede en el capítulo 73 del libro de los Salmos, donde dice el salmista: por poco resbalan mis pies, por poco me voy al deslizadero. Pero ¿cuál fue la razón que por poco se iba al deslizadero? Porque empezó a ver
lo que había y lo que tenían aquellos que no tenían el temor de Dios. Y entonces él dijo, yo me quise hacer como uno de ellos. Yo quise ser como hacer lo que ellos hacían, practicar lo que ellos practicaban, vivir como ellos vivían. Mas sin embargo, tú me has hecho entender que no, lo que ellos tienen no va a terminar en bien, sino que va a terminar en muerte. Entonces ahí fue donde él se aferró a Dios y adoró a Dios y le dio gloria, porque el Señor lo guardó, porque el Señor le abrió sus ojos y le hizo ver que donde mejor él iba a estar era al lado del Señor. Gloria a Dios. Al lado del Señor estamos seguros, hermanos. Gloria a Dios. Al lado del Señor tenemos la victoria ganada. Sí, Señor. Amén. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él ya peleó la batalla. Gloria a Dios. Y no solo la peleó, la ganó por nosotros. Y nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero lo que yo, hermanos, en esta noche, no sé si usted entendió los puntos claves. Primer punto, en medio del torbellino, en medio de la tentación, José prefirió honrar a Dios, prefirió no fallarle a Dios, fue íntegro, estuvo firme y fue lo que permitió a que él siguiera avanzando. Y la Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que fue echado en la cárcel, pero dice que en la cárcel Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y saben, hermanos, de que eso era lo que José necesitaba. José fue, oigan esto, José fue traicionado, fue vendido por 2 sueños. Pero en la fidelidad de Dios, por 2 sueños, el Señor lo libertó de donde estaba en la cárcel y llegó a ser el segundo del rey. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que si nosotros somos íntegros ante Dios, si nosotros honramos a Dios, el Señor va a terminar la obra en nosotros, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya Cristo Jesús, no estoy hablando de la salvación, ya salvos somos, como lo dijo el hermano, salvos somos en Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo. Pero realmente si nosotros queremos que lo que nosotros emprendamos o que Dios cumpla su propósito en nosotros, es necesario que nosotros nos mantengamos fieles ante Dios, ante toda adversidad, ante toda situación. El día que usted vea que no se le está dando la gloria a Dios, salga corriendo. El día que usted lo entreponga entre honrar o deshonrar a Dios, usted tiene que saber la decisión que va a tomar. Pero no importa de quiénes nos vamos a apartar, pero si esta amistad está provocando en que yo deshonre a Dios, dice su palabra, el sabio ve el mal y se aparta. José sabía que meterse con la esposa, de su patrón, porque Potifar fue claro cuando le dijo, te doy autoridad sobre todo. De la única de la cual tú no puedes tener autoridad o no puedes estar sobre ella es de mi mujer. Pero aquella sí se lo quería echar encima. Pero él prefirió serle fiel a Dios. Prefirió honrar a Dios. Y eso fue lo que hizo que José, después de miles y miles de años,
lo sigamos recordando como aquel hombre que honró a Dios. Cuando aquel rey mandó a llamar a Daniel, y ya Daniel estaba de una edad avanzada, ya tenía muchos años, ya era un ancianito. Pero le manda a decir el rey: tú sigues siendo el mismo Daniel de aquellos tiempos de mi padre. Tú sigues siendo el mismo. Y Daniel dice: sí, yo sigo siendo el mismo, porque él seguía honrando a su Dios. Gloria a Dios. ¿Será que de aquí entre 4 años que me inviten a predicar otra vez, los voy a ver acá? Amén. Gloria a Dios. ¿Será que de aquí a 15 años el hermano va a seguir diciendo: este hermanito Miguelito sigue siendo el mismo, este hermanito sigue siendo el mismo, esta hermanita sigue fiel? ¿Será que van a poder decir eso de nosotros? Daniel seguía siendo el mismo. Con esto termino. Aferrémonos a Dios. Amén. Refugiémonos en la misericordia de Dios. Refugiémonos en el amor de Dios. Y venga lo que venga o pase lo que pase, el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a preservar. Pero es necesario que nos aferremos a Él. Pónganse de pie. Aleluya. Oremos.